Ya chiquillos, vamos con el ejercicio número 4, en el que se nos plantea lo siguiente. Calcule la fuerza Fm, está aquí Fm, vamos a hacer aquí, que se requiere del deltoides para mantener estirado el brazo como se indica en la figura. Y la masa total del brazo es 3,3 kilos, entonces la fuerza peso del brazo está aquí, ¿cierto? Expresada de esta forma, masa por gravedad. Y luego se nos pide calcular la magnitud de la fuerza A que la articulación del hombro ejerce sobre la parte superior del brazo, o sea, esta parte. Así como el hoyito que tiene aquí la articulación, se nos pide qué fuerza ejerce el hoyito contra el hueso, en resumidas cuentas. Entonces, nuevamente utilizamos nuestra fórmula del torque, que tiene que ser igual a cero. La sumatoria de torques es por el principio de equilibrio, las condiciones para el equilibrio estático, y que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero también. Entonces, vamos a borrar aquí. Ya. Otra cosa importante, si nos damos cuenta, es que aquí hay un ángulo. Y ese ángulo lo que nos dicen en resumidas cuentas es que el torque, bueno, primero establezcamos un pivote y en este caso vamos a establecer el pivote aquí para que se anule la fuerza A y trabajemos solamente con la fuerza M y la fuerza peso para despejar la fuerza M. Después nos preocupamos de la fuerza A. Entonces, en este caso tenemos nuestro pivote, hacemos una línea, ¿cierto? Y aquí la fuerza peso es perpendicular, así que no hay ningún problema, la fórmula torque es fuerza por distancia. Pero aquí como tenemos un ángulo, lo que necesitamos es obtener la componente perpendicular, o sea, de esta fuerza necesitamos esta componente, que sería la componente X, donde sería la fuerza M, pero componente X. Y en el caso de la componente Y, como está paralela a esto, no ejerce ningún torque. Entonces la fuerza MI es despreciable en este caso, pero igual la vamos a necesitar más adelante. Entonces, vamos a trabajar con los torques de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a obtener esta fuerza. ¿Y cómo hacemos eso? Fmx, no se olviden que es la parte de x, por la distancia que tiene con el pivote, que en este caso son 12 centímetros, que haría Fmx por 0,12 metros, siempre trabajar en metros, no se olviden tampoco de eso. Y este torque haría girar nuestro pivote en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y luego el peso, que va a ser masa por gravedad, menos nuestra fuerza peso. Vamos a ponerle fuerza peso, mejor para que quede mejor. Menos fuerza peso. Fuerza peso por la distancia que hay, que son 24 centímetros, 0,24 metros. ¿Cierto? Y todo eso nos debe dar 0. Y bueno, también se entiende que aquí FA es despreciable, porque como está en el mismo pivote, quedaría FA por 0, entonces es despreciable. Y empezamos a despejar. Y aquí esto queda fácil, mx por 0,12 metros menos la fuerza peso, que quedaría menos 3,3 kilos por 9,8 metros partido segundo cuadrado, y eso por la distancia que es 0,24 metros. Y despejamos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Queda como 3,3 por 9,8 por 0,24. Eso nos da 7,76 positivo. Y esto queda como Fmx 0,12 metros. Luego despejamos. Queda esto 7 Fmx. Queda como 7,76 partido 0,12.
y eso queda como 64,6 newtons. Si lo aproximamos, 67. Voy a poner pausa un poquito. Ya, continuamos entonces. Y ya despejamos la componente X, ¿cierto? Pero lo que se nos está pidiendo no es la componente X, se nos está pidiendo la magnitud de Fm, que es este vector de aquí. Entonces, lo bueno es que nosotros tenemos herramientas trigonométricas y ya tenemos este lado, que lo podemos, este lado es lo mismo que decir este lado. Tenemos que esto es Fmx y nosotros queremos sacar esto, que es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, ¿cierto? Si aquí formamos un triángulo rectángulo. Entonces aquí podemos ocupar el seno del ángulo. ¿Por qué? Seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y nosotros queremos conseguir la hipotenusa. Por lo tanto, hipotenusa va a ser igual a cateto opuesto partido seno del ángulo. Y aquí en este caso, hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto, que es 64,67 newtons, partido el seno de 15 grados. Y eso nos da un resultado de 249,886 de hecho, newtons. Y ahí ya tenemos el resultado de la magnitud de la fuerza M, del vector completo, no solamente la componente X. Entonces, esa es la primera parte de nuestro ejercicio. Voy a anotarlo aquí en mi cuadernito para no perder los valores, porque ahora voy a tener que borrar la pantalla para seguir con la siguiente parte. 86 newtons, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos la componente X, que igual nos puede servir más adelante, y tenemos también en la magnitud de Fm. Ahora, ¿cómo podemos obtener la fuerza A? Y esta parte la podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí todo esto. eh, Todas las entradas manuscritas. Chuta, se me quedó esto. Ay, no me deja borrarlo. Esperemos un poquito. Y ahora sí. Entonces, ahora necesitamos la fuerza A, que es el siguiente punto. Y eso lo hacemos de la siguiente manera, con que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Y eso, no, y eso pasa en general y también pasa a nivel de ejes. La sumatoria de las fuerzas en los ejes X debe ser cero y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y debe ser cero. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora necesitamos sacar la componente X y la componente Y de la fuerza A. Entonces partimos sacando los componentes de la fuerza X y queda de la siguiente forma. Bueno, aquí tenemos que tener claros los signos, es muy importante los signos, entonces es nuestro punto de referencia. Entonces el componente X de la fuerza A es positivo. Entonces tenemos que el componente X de la fuerza A, que es positivo. Luego el componente X de la fuerza M es negativo, eso es muy importante. Menos la fuerza M es negativo. Entonces menos el componente de la fuerza M, que es negativo. ¿Cierto? De la fuerza M, que es negativo. Este es el componente X. Sacamos el componente. Bueno, ahora me gustaría hacer una aclaración que previamente, cuando sacamos aquí el ejercicio, sacamos el eje Y, perdón, para que lo arreglen en sus apuntes. Lo que sacamos fue el eje Y. Tenemos que 64,67 newtons era la componente de la FM, pero Y, para que lo tengan en consideración. Ya, eso es importante, lo voy a dejar también en las anotaciones para que quede claro. Ya, entonces la componente X, que va a ser negativa porque apunta aquí, y
la componente X de la fuerza peso es 0, entonces más 0. Porque si se dan cuenta solamente tiene componente en Y. Y todo eso nos va a dar 0, ¿cierto? Ya, ahora podemos ocupar Pitágoras o funciones trigonométricas para obtener la componente X, porque tenemos esta información de aquí y tenemos la información también del eje Y, que es aquí, que es FMI que sacamos antes, que es 64,67 y nos falta la X. Entonces podemos decir que necesitamos sacar el cateto de este ángulo adyacente. Cateto adyacente. Entonces, en una función en la que cateto opuesto partido cateto adyacente, cateto opuesto partido cateto adyacente es igual a la tangente del ángulo, del ángulo, ¿cierto? Y en este caso, para despejar el cateto adyacente, tendríamos que sería cateto opuesto partido tangente del ángulo es igual al cateto adyacente que va a ser nuestra parte en la componente X. Y eso, si lo desarrollamos, va a ser, lo voy a hacer aquí para no ocupar espacio, 64,67 partido la tangente de 15. Tangente de 15. Y eso nos va a dar 64,67 dividido la tangente de 15. Y eso nos da 241,35. 41,35 newton. Entonces ahí tenemos la componente X. Entonces la componente X la reemplazamos. Vamos a borrar aquí esto que hicimos para poder continuar. Aquí lo borramos. Y tenemos que la componente X de la fuerza M es pluma 241. Entonces tenemos aquí fuerza X menos 241,35 newtons igual a 0. Y luego la componente en X es entonces 241,35 newtons de la componente X de la fuerza A. Ya, eso en primer lugar. Entonces tenemos la componente X de la fuerza A. Ahora nos falta la componente Y. Y esta parte no es complicada porque quedaría de la siguiente forma. Sería la sumatoria de las fuerzas en Y, que quedaría la fuerza AI, que en este caso la fuerza AI es negativa, menos fuerza AI, más la componente I de la fuerza M que es positiva, que va a ser AI, y luego la fuerza peso que es negativa, que va a ser la fuerza peso, ¿cierto? Y eso nos va a dar igual a 0. Y en este caso nosotros tenemos el valor de MI, o sea, de la componente I de la fuerza M, que es 64,67 newtons. Y la fuerza peso igual la tenemos, que va a ser 3,3 por 9,8. Y eso nos da menos 32,34, ¿cierto? Entonces, hacemos la respectiva resta, que nos daría como resultado 64,67 menos 32,34. Eso nos da 32,33. Entonces FAI es igual a 32,33 newtons. Exactamente. Y ahí tenemos la componente X y la componente Y. Y ahora, para obtener la fuerza A, tenemos que hacer Pitágoras. O bien podríamos hacer directamente... Ah, no, no tenemos ningún ángulo. Tenemos que hacer Pitágoras, necesariamente.
Entonces tenemos que hacer Pitágoras ahora, como les dije. Y haciendo Pitágoras nos debería quedar que el resultado es igual a raíz de 32,33 al cuadrado más 241,35 cuadrado. Y eso nos da la calculadora un resultado de 243,505 newtons. Esa sería la fuerza A. Entonces logramos conseguir la fuerza A y la fuerza M en este ejercicio. Así que ahí estaríamos con esto.